Bueno, vamos a hacer una entrevista con el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego, el doctor Julián de Martino. Doctor, ¿cómo le va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu lo saludan. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted ¿Cómo todo les va? tranquilo? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, doctor. Doctor, hace un tiempo que se está discutiendo ya en el Congreso de la Nación. Ya creo que a principio, muy a principio de año, que había estado aquí de visita el ministro Cunio Libarona, algo había adelantado en la reunión que tuvo con algunos de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Después yo leí algunas declaraciones que hizo el doctor Ernesto Loeffler al respecto también. En el caso de Loeffler, planteando alguna opinión favorable a la baja de la edad de punibilidad. Pero bueno, finalmente el proyecto, digamos, eso era como un adelantamiento que Cunio Libarona estaba haciendo de una iniciativa que iba a tener el Gobierno Nacional. Finalmente se hizo la presentación del proyecto que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Y leí declaraciones suyas de hace 10 o 15 días atrás, manifestando una opinión contraria a la baja de la edad de punibilidad. ¿Por qué motivo? Mire, yo creo que más que el problema de la baja de la edad de imputabilidad es la respuesta que da el Estado a los menores en conflicto con la ley penal. Por empezar, 13 años es una edad que no recomienda el Comité de los Derechos del Niño, que es un comité establecido por Naciones Unidas para velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que es una norma a la cual el Estado argentino adhirió, está incluida con rango constitucional a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que dice esta norma de derecho internacional? Dice que pruebas documentadas en los campos de desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en niños de 12 y 13 años. Pero tiene una razón esto. ¿Y cuál es la razón? Es que debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando, por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de sus acciones o entiendan los procedimientos penales. Esto es una observación general de ese comité. Estas observaciones generales son mandas a los estados para que tengan en cuenta a los fines de establecer su legislación en materia de derecho penal de menores. O sea, ¿por qué no se puede penar? Porque no tiene sentido penarlo antes de los 14 años, como mínimo. Pero igual, esta evolución, ¿por qué? Porque justamente el desarrollo del lóbulo frontal, la zona orbitaria del cerebro, es donde están concentrados el núcleo de la comprensión de las normas sociales. Entonces, así como un menor que no tiene capacidad para comprender o dirigir sus acciones, no se le establece una pena, no se puede seguir una acción, no se lo puede imputar de un delito porque no lo comprendió. Los menores ya no es que no lo comprendió por una deficiencia, sino por una falta de formación, de formación de su cerebro. Doctor de Martino va más allá de la parte, vamos a decir, física y bueno, también neurológica, que es más que válida y obvia. ¿Cuál es el sentido de insistir en esto de la baja de la edad? Mire, creo que es una respuesta política a una necesidad que está poco justificada. ¿Por qué está poco justificada? Porque el fundamento es establecer una política de seguridad. Ahora bien, el 3% de los delitos, solamente el 3% de los delitos está cometido por menores de edad. ¿Sí? O sea... Es muy poco. Bueno, por eso mismo. El 97% no quiero decir que está de bien, delitos pero es... no lo cometen menores de edad. No tiene ningún sentido. Bueno, esto quiere decir que no tenga que intervenir el Estado, incluso con alguna pena. Mire lo que le digo. A ver, antes de los 14, ya mismo tenemos la normativa internacional que nos está diciendo no. Y no por esta razón. Porque no pudo comprender, no es ético que un Estado
le atribuye a un menor un delito cuando no pudo comprender o no pudo contener sus impulsos, porque esa es la zona, justo es la zona de capacidad de comprensión de las normas sociales y de control de los impulsos. No lo tiene desarrollado. Bien. Entonces, vamos a suponer 14. Sí. Hay un proyecto que creo que tiene estado parlamentario también, que prevé a los 14 años. El tema es cuál es la respuesta, porque el cerebro se sigue formando. O sea, todavía no pasa mágicamente de los 13 años y 364 días a cumplir los 14 años, no pasa mágicamente a comprender. Es un proceso evolutivo, donde tienen que ver otros factores también, que hacen a esta capacidad de comprensión, que son los estímulos familiares que ha tenido, las relaciones sociales, su capacidad intelectual, su formación cultural. Son muchos aspectos que hacen esta capacidad de comprensión, que se va desarrollando y se termina de completar más o menos entre los 16, 17 años. ¿Eso quiere decir que no pudo comprender que algo está mal? No tiene que ver con la capacidad de comprender que algo está mal. Tiene que ver con un concepto jurídico que se llama capacidad de culpabilidad. Y la capacidad de culpabilidad tiene que ver con el entendimiento del desvalor de la acción, pero también con la capacidad de autorreprimir su conducta. Claro. Y siempre doy el mismo ejemplo. Va a un supermercado, ve que un nene toma un chocolate de la góndola y sabe que está mal. Y lo primero que hace es mirar al papá, porque el papá es muy probable que le haya dicho que está mal eso. Claro. Pero, o sea, sabe que está mal, pero no puede controlar su conducta, no puede reprimir su conducta, no puede evitarlo, no puede controlar su impulso. Totalmente. Entonces, son muchos factores que influyen en esta capacidad de culpabilidad, que no es solamente saber que algo está bien o está mal. Por tanto, a un acto de mayor hay que aplicar una pena de mayor, por más que sea un niño. Doctor, uno de los temas que muchas veces se pone de relevancia tiene que ver también con cuál es la respuesta que el Estado le da a un menor que comete un delito. Es decir, la propuesta que tiene esta ley es, bueno, meterlos en un centro de detención que, según establece la ley, tendrá que ser específico o especial para menores de cierta edad, cosa que después en la práctica termina no ocurriendo, pero nunca se aborda desde una perspectiva de qué otro tipo de reparación el Estado puede hacer justamente para que ese niño de, 14, 15 años no salga después de un centro de detención siendo ingeniero en delitos, sino efectivamente pudiendo, como se dice normalmente, reinsertarse en la sociedad. Total, entonces, claro. ¿No hay políticas para trabajar en ese aspecto? Bueno, esa misma ley prevé penas alternativas para los delitos menores de 6 años. Y eso está bastante bien. O sea, no vamos a criticar todo el proyecto de reforma, vamos a sacar lo bueno, ¿sí? A ver, de ninguna manera comparto que se le puede imponer a un niño de 13 años una pena de hasta 20 años de prisión, como está establecido hasta ahora, ¿no?, en ese proyecto. Uh-huh. Eso es una mortificación innecesaria, no tiene sentido ético-social. Entonces, bien. Coincido con Gonza, que también, o sea, va a salir de ahí experto en delitos, porque 20 años tiene para hacer de todo, menos, no sé, si aprender algo que no sea delinquir. También los seres humanos aprendemos por asociación, ¿sí? O sea, por emulación de las conductas de los seres sociales que nos rodean. Entonces, usted lo va a poner en un ámbito donde hay otras personas que han delinquido y otros chicos que han delinquido. Está comprobado de que el Estado no es eficiente en tratar a los menores que están privados de libertad. Entonces, como decía Gonzalo, vamos en la dirección contraria del objetivo que buscamos. ¿Qué buscamos? Resocializarlo, poniéndolo en un medio hostil. ¿Lo resocializamos? No. Estamos haciendo que emule y aprenda conductas de otros que han delinquido. Entonces, es un perfeccionamiento en el delito lo que estamos logrando, muy lejos del objetivo buscado. Le decía que hay medidas alternativas en ese mismo proyecto de ley, y esas medidas alternativas son, por ejemplo,
una puede ser, vamos a las más básicas y las más elementales, a las que son un poquito más graves, pero que pueden llegar a ser tolerables. O sea, la más básica, una amonestación. ¿Qué es una amonestación? Que el tribunal lo sienta ante sí y sepa que esa acción que él cometió es disvaliosa. O sea, vamos a suponer que le haya robado una jubilada. Entonces la víctima puede participar en este tipo de procesos y sería muy constructivo para el menor y para la sociedad que la víctima, la jubilada que le han robado la jubilación, le explique las penurias al menor que ha tenido que soportar en función de que, por ejemplo, no ha podido comprar sus medicamentos, que ha tenido que salir a mendigar dinero para subsistir ese mes, que pueda vivir en carne propia y pueda escuchar lo de la víctima, lo que generó su acto, y así pueda comprender el desvalor de la acción. Vamos a otras alternativas un poco más gravosas, o mucho más gravosas, pero que son, por ejemplo, la prisión domiciliaria discontinua. Y le digo, hasta ahí sería tolerable que a un mayor de 14 años y menor de 16 se le pueda imponer una pena, que es, por ejemplo, la prisión. Es como una penitencia. Sí, la prisión domiciliaria discontinua. ¿Qué significa esto? Puede estar en su hogar o en otro hogar, porque vamos a suponer que es una familia que se dedica a la delincuencia. Bueno, evidentemente no es un medio social proactivo que lo vaya a educar. Entonces, puede ser una familia alternativa, y que no salga los fines de semana. Lunes a viernes va a su escuela, realiza sus actividades educativas complementarias, pero doctor, actividades deportivas. Sí, hoy por hoy, un menor que comete delitos, comete uno, lo agarran, lo soltan porque es menor, vuelve a cometer otro, etcétera. O sea, que un menor que anda con conflictos con la ley, hoy, ¿anda suelto por ahí? No. Es decir, hay un juzgado de familia, hay un ministerio de desarrollo social, hay una casa de chicos y chicas. Hoy la imputabilidad, sí. Tenemos poco en la provincia y no funciona tan bien. Aunque hay mucho esfuerzo de los profesionales, y eso me consta. Yo fui defensor público, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Hace 13 años que soy juez de cámara, pero fui defensor público muchos años en Ushuaia, y vemos que se trabaja denodadamente con muy pocos recursos por parte de los profesionales que están a cargo. Pero eso no lo resuelve ninguna ley. Eso no lo resuelve ninguna ley. Hoy los menores de 16 años son inimputables. De todas formas pueden intervenir los juzgados de familia y minoría. Puede incluso hasta disponer de ellos una internación, o incorporarlos en ámbitos familiares sustitutos. Uh-huh. Esas herramientas están, pero no bajo, la cobertura de un proceso penal, claro, sino en un ámbito del proceso civil. Claro. ¿Qué sucede con los mayores de 16 años? Bueno, ahí sí ya interviene el juzgado de familia y minoridad instruyendo una causa. También se podría disponer del menor en el marco de una tutela, de un marco proteccional. ¿Por qué? Porque nuestra ley actual prevé un tratamiento tutelar. ¿Qué es eso el tratamiento tutelar? Un menor que cumple 16 años, comete un delito después de los 16 años. El sistema de justicia actual de menores prevé que los delitos cometidos entre los 16 y los 18, si son cometidos con mayores, pueden ser juzgados por el Tribunal de Juicio de Mayores, ¿no? En cuanto a la determinación de su responsabilidad penal, pero la pena la impone el Tribunal de Menores. ¿Qué es el Tribunal de Menores? Es la Cámara de Apelaciones, sí, compuesta por 2 jueces penales y un juez civil, sí, de la Cámara de Apelaciones. Pero, ¿se puede imponer pena o no? Si se impone pena, también puede ser una pena reducida, por lo general lo es, uh-huh, y puede no imponerse pena. ¿Y por qué? Y se llega a la determinación, o puede llegarse a la determinación de la no imposición de pena, porque resulta innecesario. ¿Y cómo sabemos los jueces que resulta innecesario? Le digo que yo soy juez de cámara, por tanto también juez de tribunal de menores. Uh-huh. ¿Cómo sabemos los jueces si resulta innecesario? Porque en ese
tratamiento tutelar en ese tiempo, digamos, que va entre que se comete el delito hasta que se lo juzga, que no puede ser antes de cumplir los 18 años, de pena, que se lo juzga de pena antes de cumplir los 18 años, se evalúa la evolución del menor. Si ese tratamiento ha resultado positivo y se advierte en función de informes de profesionales que ha podido comprender la criminalidad de sus actos, que ha podido reconducir su conducta y que la puede sostener hacia el futuro, y que puede sostener hacia el futuro el respeto por la ley, entonces se habilita al tribunal incluso hasta absolverlo de pena. Ese es el sistema actual. Bueno, pero digo, a lo que yo voy es, hay un sistema hoy, no es que porque el argumento de quienes presentan este tipo de proyectos es que entre los 0 y los 16 años no pasa absolutamente nada. Y lo cierto es que no es así. Podrá haber un sistema que hay que perfeccionarlo, que faltan profesionales, que falta inversión, que tal vez faltan juzgados especializados, no lo sé. Pero cambiar la lógica a una lógica más punitivista me parece que tiene otro sentido y que a las claras, no sé cuál es su opinión, yo no soy una persona del derecho, pero desde que se sancionó la ley Bloomberg hasta hoy, ¿cuánto bajó el delito en la Argentina? ¿Cuánto sirve que se incrementen las penas ya sea por edad, por condición de género, por lo que fuera, si después las estadísticas siguen marcando más o menos los mismos resultados? Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Vamos a suponer que, no es que no intervenga el sistema de justicia, sino que no interviene el sistema penal en los menores. Claro, interviene el civil. ¿Sí? Interviene el civil. Bueno. Pero vamos a suponer que se rebaje a los 14 años. La cuestión no está dada tanto por la edad, ya a partir de los 14 años, sino la respuesta que puede dar el Estado y que debe dar el Estado, sea la justicia civil o la justicia penal. Y de lo que no me cabe ninguna duda es que la respuesta no puede ser la prisión encima por un tiempo irrazonable. Claro. Como puede ser hasta 20 años. Claro. Creo que es algo que le está pasando a la sociedad, no nos estamos dando cuenta, es realmente algo que va a definir nuestro futuro, porque tiene que ver con la construcción social y tiene que ver con la construcción de un mejor ser humano. Bueno, lo iremos siguiendo. Por suerte la prensa le está dando importancia, ¿no?, a esta cuestión. Sí, a mí un poco lo que me preocupa es que la mayor parte de la opinión pública se establece a partir de los medios que están en la capital federal, y esos medios tienen, creo que igual medio en general, una opinión muy a favor de políticas punitivistas, que no es que yo estoy en contra porque por alguna cosa purista, sino porque uno ve que en los números eso no ha tenido resultado. Y si estamos hablando, como usted decía, de delitos que cometen solamente el 3% de los delitos, si los cometen los adolescentes. Promedio país. Bueno, promedio país. Entonces, no entiendo cuál es el sentido de estar discutiendo de que no tiene sentido. De que el Poder Ejecutivo ponga al Congreso a discutir esto. Bueno, tiene que ver con son agendas políticas, ¿no? Claro. Doctor, lo cambio de tema. La semana pasada hizo declaraciones en este programa el gobernador Gustavo Melella, también hizo en la colega Radio Provincia. El gobernador, muy enojado por el fallo del Superior Tribunal de Justicia que suspende, por lo menos momentáneamente, las elecciones a Convencional Constituyente el 10 de noviembre, y a partir de una serie de consideraciones que hizo el gobernador, eso generó la respuesta justamente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, la que usted preside, y quería consultarlo al respecto, porque evidentemente hay algunas consideraciones, como haber denominado casta a los miembros del Poder del Estado, del Poder Judicial, ¿no? O que, por ejemplo, la resolución judicial pone en riesgo la paz social, que evidentemente a la asociación que usted preside les parecieron por lo menos inadecuados. Sí, sobre todo otras expresiones del gobernador, ¿no?, que solamente interesa al Poder Judicial mantener sus privilegios. Uh-huh.
también en respuesta de Forja a nuestro comunicado, al cual nosotros no vamos a responder. Nosotros no hacemos política, es un partido político. Lo único que nos interesa es mantener una relación respetuosa y civilizada con los otros poderes del Estado. Sí nos interesa la palabra del gobernador al respecto, ¿no? Respecto a lo que dijimos, que es el gobernador de todos los fueguinos y de todas las fueguinas, entre los cuales, por supuesto, que nos encontramos aquellos que trabajamos en el Poder Judicial y a quienes nos ha ofendido. Entonces sí nos interesa la palabra de él, pero para escucharla y ver si ha reflexionado al respecto. También hay algunas cuestiones que para nosotros son importantes destacar, y solamente voy a restringirme a esto, ¿no? Porque, bueno, yo soy camarista y son los primeros subrogantes del Superior Tribunal de Justicia, no voy a hacer ningún mérito en relación a la cuestión de fondo, porque capaz que... Claro. Digamos, justo se enferma uno y le toca resolver a usted. Entonces no voy a hacer ningún mérito al respecto. Sí, lo que quiero aclarar es que cuando se habla de aquellos funcionarios del Estado que tienen estabilidad con cargos vitalicios, lo que hay que dejar claro es muy difícil de explicar a la población que capaz que está cuidando su trabajo, no sabe si lo van a despedir o no, y los jueces hablamos de nuestra posición, donde tenemos asegurados nuestros cargos mientras dure nuestra buena conducta. Esa prerrogativa no es un privilegio, cuando habla de privilegios. Es una garantía para el resto de la sociedad. ¿Para qué? Para que precisamente cuando nosotros decimos algo respecto de una persona que tiene poder, no podamos ser echados, lo voy a decir en términos bien gráficos, sí, bien llanos, no podamos ser echados por nuestras conductas, por ejercer las facultades que nos da el derecho para proteger a los ciudadanos, para proteger los derechos de los ciudadanos. O sea que cuando protegemos los derechos de los ciudadanos y eso implica oponerse al poder, que no podamos ser despedidos. Eso es una facultad, una prerrogativa, podría verse de esa forma, pero en definitiva es una garantía para toda la población, sí, para que podamos actuar con libertad, sí, en defensa de sus derechos. Es uno de los pilares sobre lo que se sostiene el sistema de justicia. ¿Por qué? Mire, yo le voy a hacer un relato dogmático de la cuestión, pero en la doctrina norteamericana ya cuando se estaba definiendo el rol de los poderes del Estado, hay una máxima, ¿no?, que dice que el Poder Judicial no tiene la bolsa ni la espada, sino que tiene solamente el juicio. ¿Qué es la bolsa? La bolsa es la capacidad que tiene otro poder del Estado de manejar el dinero público, que es en Estados Unidos, porque acá a veces con los presupuestos reconducidos tiene mucha facultad el Ejecutivo, pero en realidad el que tiene la facultad de establecer políticas de Estado a través de la asignación presupuestaria es el Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque tiene la bolsa. En definitiva, para doña Rosa o don Juan, tiene la plata, maneja la plata, y la plata es poder. Bueno, después el Ejecutivo... Sí. Perdón. No, por favor. La idea. Sí. La idea. Sí. El Ejecutivo tiene la posibilidad de ejecutar esa facultad dispositiva, ¿sí?, inmediata. También tiene mucho poder. Y el Poder Judicial, cuando nace en Estados Unidos, y nosotros tomamos esa base de la Constitución norteamericana, es un poder mucho más débil. Dice, solo tenemos el juicio. Entonces, ese juicio tiene que estar protegido de algún modo. Y en nuestro sistema está protegido a través de la estabilidad de los cargos. ¿Para qué? Para que el juez pueda actuar con absoluta libertad. Pero libertad para hacer lo que quiere, no, para hacer lo que manda la ley. ¿Y eso a quién beneficia? Eso es en beneficio de los ciudadanos, no es en beneficio de los propios jueces. Esto es muy difícil de explicar y es muy difícil que lo entienda la persona que hoy no sabe si mañana le van a renovar su contrato de trabajo. Pero le puedo asegurar que es así y podemos hablar muchísimo del tema. Pero
utilizar ese eslogan de campaña probablemente, o de promoción de los beneficios que tiene una reforma constitucional, sobre lo cual no voy a ingresar por una cuestión política no judiciable, pero me refiero a la actitud de promocionar, ¿sí?, la reforma y promocionar a su interés partidario, porque en definitiva está haciendo campaña porque le voten a sus constituyentes, utilizándonos a nosotros y a esa facultad y a esa garantía que tiene la sociedad de que sus jueces son inamovibles y van a ser, y que eso es una herramienta para hacer respetar sus derechos. Califíquenlo ustedes, a ver si no es una ofensa innecesaria e impertinente por parte del gobernador. Él sabe lo que está diciendo, porque es una persona inteligente, también hace política, fue 2 veces gobernador y tiene habilidad política, mucho más que nosotros, que quienes estamos en la judicatura, que no tenemos esa gimnasia. Pero yo le quiero aclarar a la población esto. Él habló de los cargos vitalicios y entiendo que se refería al Poder Judicial. Bueno, si los cargos vitalicios se refieren al Poder Judicial, lo que quiero es que doña Rosa, don Juan, entienda que eso es en beneficio de ellos. Está bien. Estamos hablando con Julián de Martino, que es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Yo le puedo hablar en particular por la entrevista que me tocó hacer a mí con el gobernador. Cuando él hace mención a los cargos vitalicios, yo entiendo que no se está refiriendo a los jueces, a los funcionarios judiciales, se está refiriendo en particular a los integrantes del Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, porque de hecho no se pretende, por lo menos en la ley, avanzar sobre el mandato, por decirlo de alguna manera, en años de los jueces. Ahora sí, una de las cosas que dijo el gobernador, y en esto entiendo que tal vez, usted me dice que tal vez no puedo opinar sobre la cuestión porque quién sabe si le toca estar teniendo que subrogar o no, pero uno de los cuestionamientos que hace el gobernador, y que convengamos que es un cuestionamiento de gran parte de la sociedad, es que los jueces ganan en términos de honorarios, salarios, haberes, como sea, mucho más de lo que gana el propio gobernador, cuando en definitiva la Constitución dice otra cosa. Fue la propia justicia la que analizó ese artículo y lo interpretó, o casualidad, como a la justicia le conviene. Entonces hoy tenemos salarios de los funcionarios judiciales, jueces y funcionarios, no hablo en particular de los trabajadores de planta, muy, muy por encima de el pueblo al que le tienen que dar justicia. Mire, se dice que se cobra muchísimo más de lo que se cobra. ¿Cuánto se cobra? Un juez de primera instancia. Sí. Tengo por ahí las planillas. No cobra más que un gerente medio de una pyme. Está bien. Lo que pasa es que esas comparaciones entre el Estado y el privado siempre son injustas, doctor. Bien. Usted lo sabe, porque hoy un director general de un área de, no sé, el Ministerio de Economía, seguramente también gana menos que el director general de alguna pyme. Todos los salarios estatales, digamos, si uno lo compara con el privado, siempre no tienen la prohibición de ejercer otra actividad. Pueden tener sus empresas, pueden tener sus actividades comerciales, sí, y los jueces no pueden hacerlo. Bueno, sin embargo, a usted le pregunta a cualquiera de mi generación y todos sueñan con entrar al Poder Judicial, ninguno quiere poner una empresa. Yo le voy a decir una cosa, el Poder Judicial de la provincia históricamente fue de los 3 que cobraban más, de los 3 primeros a nivel nacional. Nosotros integramos la Federación Argentina de la Magistratura y hoy estamos en el promedio, ¿sí? De todas las provincias argentinas estamos en el promedio, estamos en el puesto 12, 13, 14, variamos en esos puestos. La realidad de lo que tiene que cobrar un juez también está dado por el marco profesional en general y el ámbito profesional en general, si no, no va a tener jueces, no lo va a tener capacitados, o va a tener jueces que no están capacitados. Así que esa también es una discusión que, para llegar a la sociedad de un modo que pueda llegar a comprenderse,
es muy difícil. Y le repito, los jueces no pueden hacer otra cosa. Tampoco se cobra lo que se dice por ahí que se cobra. Bueno, yo no quiero hacerle preguntas puntuales sobre lo de la reforma porque entiendo perfectamente, o sea, no me sirve que usted me diga no puedo opinar sobre eso. Sí me interesa una evaluación que creo que sí puede hacer, que es una de las cosas que dijo el gobernador fue que la decisión que toma el Superior Tribunal de Justicia 24 horas después de la presentación que hizo el legislador Jorge Lechmann atenta contra la paz social. Y lo quiero poner en contexto porque lo tengo fresco porque por lo menos fue lo que habló conmigo el gobernador. El análisis de Melella era o es que un poder que es el de los representantes del pueblo, ¿no? Ese es el lugar que tienen los legisladores, toma una decisión soberana dentro de sus funciones de avanzar en una reforma constitucional. En principio, en teoría, dentro del plazo establecido, el Poder Ejecutivo hace el llamado y hay un tercer poder que le dice a los otros dos, no, mirá, te suspendo esto hasta nuevo aviso. Entonces, en ese contexto, ¿qué dice el gobernador? Que eso justamente, eso es lo que atenta contra la paz social, porque entiende él que hay un avasallamiento o como que los jueces del Supremo Tribunal se fueron un poquito de mambo, por decirlo de alguna manera, no respetando lo que votaron los representantes del pueblo en particular en diciembre pasado, estoy hablando de los legisladores, y que en todo caso se agarraron de cuestiones que son de forma y no de fondo. Mire, eso es algo que va a decidir el Superior Tribunal en el momento que tenga que resolver la cuestión de fondo. O sea, que tengan que resolver, en definitiva, el planteo que tiene su conocimiento. Sí. Hasta ahora lo único que hizo es dictar una medida cautelar. Las medidas cautelares siempre se dictan de manera casi inmediata. Pero usted entiende que eso no atenta contra, digamos, que hay que... Quiero aclarar, sí. aclarar ese concepto. Porque, que atenta contra la paz social, lo entendemos nosotros que es un concepto peligroso. Porque de que no hay paz social en función de una decisión judicial puede llevar a una rebelión contra esa afectación de la paz social invocada. Entonces, es un concepto demasiado fuerte, no sé qué es lo que ha querido expresar, sería bueno que lo aclare, porque la paz invocada precisamente puede entenderse como un llamado a una rebelión contra algo que no sucedió, no tiene ese efecto. El Poder Judicial actúa como contrapeso de poder, o sea, todos los poderes se contrapesan entre sí en un sistema constitucional, está diseñado para eso, para controlar lo que hacen otros poderes del Estado, si está bien o está mal lo que hicieron otros poderes del Estado, es su función constitucional y hace al juego de la democracia y al funcionamiento de la democracia, al buen funcionamiento de la democracia. Doctor, le hago la última y agradeciéndole, solo para terminar de pulir el concepto. ¿Usted tiene, usted piensa que el gobernador debería... usted dice, nosotros lo queremos escuchar al gobernador, ¿piensa que el gobernador debería salir a aclarar si ha repensado los argumentos que esgrimió la semana pasada? No, en su caso que aclare los conceptos, capaz que no ha tenido la intención que para nosotros significa una ofensa, entonces probablemente tenga que aclarar esos conceptos, o no, que haga lo que quiera. Nosotros manifestamos lo que sentíamos, ¿sí? Él es el gobernador también de nosotros, de todos los fueguinos y de los que integramos el Poder Judicial, y nos sentimos ofendidos por esas palabras. Entonces, ¿tenemos derecho a manifestarlo o no tenemos derecho a manifestarlo? ¿No es lógico que podamos hacerlo? Bueno, es lo que hicimos. Nosotros desde la Asociación de Magistrados es una función cuasi gremial. No podemos ejercer una función gremial, pero digamos que tiene un sentido, una naturaleza similar. Sí, sí. Entonces, en ese marco nos despedimos. O sea, sentimos que se ofendió a todos los integrantes del Poder Judicial y de ese modo nos manifestamos.
Doctor, gracias por este tiempo y por esta entrevista. Le agradezco a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego. El doctor Julián de Martino, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego. Bueno, en principio hablando de este proyecto que presentó el Gobierno Nacional, que se está discutiendo en el Congreso, para llevar la edad de punibilidad a los 13 años. A mí me pareció muy claro el doctor de Martino planteando que en principio, en términos generales, estaba en contra, más allá de desmenuzar algunas cuestiones puntuales o particulares. Y luego hablamos de este documento que ellos sacaron. Ellos, digo, la Asociación de Magistrados, creo que fue el día viernes, si no recuerdo mal, a partir de las consideraciones que hizo el gobernador Gustavo Melella en redes sociales, en este programa y también en la colega Radio Provincia, hay que decirlo también, porque no creo, si mi memoria no me falla, hay algunos argumentos que rechaza la Asociación de Magistrados en su documento que me parece que no fueron dichos específicamente acá, así que bien vale mencionar a los colegas de Radio Provincia.